¿Por qué hay personas que no quieren escuchar el mensaje de Dios? ¿Se ha preguntado usted, estimado oyente, esto? ¿Por qué por más que se le hable a algunas personas, ellos o ellas hacen oídos sordos al mensaje, aún viendo milagros y creen ser religiosos y religiosas? No estamos hablando de los que niegan la existencia de Dios, no estamos hablando de los ateos, estamos hablando de personas que marcan un énfasis en la religión, pero que no creen en Dios. Un episodio de Pablo es el capítulo que tenemos para hoy en el estudio y veamos cómo se marca esta tendencia en este pasaje. Gracias por estar con un café, con la Biblia. Continúe con nosotros. Hechos capítulo 17. Hoy estaremos con un episodio de Pablo donde religiosos niegan el sacrificio de Cristo, la realidad de la cruz. Pero mira cómo comienza, dice el verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como de costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice que estuvo aproximadamente 3 semanas en ese lugar. 3 días de reposo son 3 sábados. Entonces, unos 22 días estuvo en Tesalónica, un lugar muy poblado por diferentes culturas, pero dice que ahí había una sinagoga. Una sinagoga era el lugar de reunión, un edificio, una sala donde se reunían los judíos a hablar, a exponer, a discutir la palabra de Dios que en ese momento consistía en el Antiguo Testamento. Se exponía la ley, principalmente por los rabinos, por los maestros de la ley, por aquellos escribas, los doctores de la ley. Y se hablaba, hay veces habían algunas discrepancias, discusiones acaloradas, porque dentro de los judíos habían varios movimientos, los fariseos y los saduceos y otros que tenían diferentes pensar. Pero dice que Pablo acostumbraba a ir a las sinagogas, a discutir la palabra de Dios. Pero ahí estaba cumpliendo su misión. Pablo fue comisionado para que predicara el Evangelio. Y dice que en el verso 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mira el mensaje de Pablo. Pablo no estaba hablando doctrina, no estaba hablando cosas meramente teóricas, sino que él aprovechó la oportunidad que le daban en la sinagoga para declarar y exponer, pero por medio de la escritura, no por medio de filosofías. Pablo, en su entrenamiento como maestro de la ley, conocía muy bien las diferentes filosofías, pensamientos, leyes, rituales que una persona podía reconocer. Pero él dice que se limitó a predicar sobre la cruz de Cristo. Dice que declarando por medio de las escrituras. Y es que alguien que te hable con la escritura es alguien que te está hablando lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese. Él demostró, argumentó por medio de la escritura que el Cristo, que Jesús era el Cristo y que era necesario no que entrara como un rey a invadir, a tomar con el poder aquella nación, sino que era necesario que padeciese y resucitase de entre los muertos. Estaba hablando sobre la muerte y resurrección de Cristo. Y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo.
Es decir, él reconocía que Jesús de Nazaret, Jesús el que nació en Belén, era el Cristo, el ungido, el Mesías, el prometido muchos siglos antes por los profetas mesiánicos. Eso les chocaba a los judíos. Estuvieron con él, comieron con él, lo escucharon, lo vieron, lo palparon, pero no le creyeron. Y es que, qué peligroso que es. Dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. De los que estaban en la sinagoga, no todos creyeron. Se estaba exponiendo con la escritura. Y a pesar de eso, no creyeron. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Era su compañero, Silas, de viaje, de misiones. Y dice que ahí estuvo Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mira cómo describe aquí la escritura el grupo de personas que creyeron. Algunos creyeron de los judíos religiosos, de los que tuvieron el Mesías, de la promesa, a quienes Dios los escogió. Dice que pocos creyeron, pero entre los griegos gran número, los gentiles a los que no se le tenía que hablar del Evangelio en un inicio. Pero el plan de Dios iba más allá del pueblo de Israel. Los griegos, ahí en Tesalónica, pululaban, abundaban los griegos. Era de ellos esa ciudad y dice que gran número creyó. Y mujeres nobles no pocas, es decir, aquellas mujeres que en algún momento eran reconocidas ante la sociedad, eran quizás esposas de mandatarios, de alcaldes, de jefes de estado, de alguaciles. Dice que estas mujeres nobles con bastante autoridad social, creyeron, dice, no pocas, sino muchas de ellas. Mira cómo aquí la escritura, la Biblia misma, toma en cuenta a la mujer. No es un momento para decir que la despreciaban, sino en este momento está diciendo que se está reconociendo como salvas, como importantes, la presencia de la mujer siempre en la escritura. Y dice el siguiente pasaje. Sigamos leyendo a ver en qué queda este texto. El verso 5 cambia un poco el panorama. Los griegos creyeron, pero mira lo que pasa con los judíos, muchos de ellos, en el verso 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Dice que algunos judíos, mira que no está mencionando a los griegos, en esto ellos están representando el pueblo escogido de Dios, a los religiosos. Es lo que hablábamos anteriormente. Los religiosos, la religión no tiene que ver nada con Dios. Una persona puede ser extremadamente religiosa y no conocer al Señor. Estos, los judíos, dice que no creyeron no en la ley, sino no creyeron el mensaje de Pablo que Cristo era el Mesías. ¿Cuántas religiones hoy hay que creen en la ley, que creen en un catecismo, que creen en el Antiguo Testamento o que creen solo en el Nuevo Testamento o dicen creer en un libro revelado por Dios, pero no creen en Cristo que murió y resucitó como Mesías? Esa es la clave. Entonces dice este pasaje. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, aparte de que no creían, tenían celos. Imagino que algunos griegos no creyeron, pero
Simplemente el problema era de ellos. No creyeron, no tenían celos. Pero estos hombres, a pesar, estos judíos, de que no creían, tenían celos. Y por eso, dice, tuvieron envidia, tomaron consigo algunos ociosos, algunos vagos, algunos andariegos que andaban por ahí viendo a ver que tomaban cosas ajenas. Hombres malos, dice. No, no eran personas que simplemente andaban ahí en la calle mendigando, sino que también eran hombres malos. Posiblemente asesinos, cometían delitos. Y juntando una turba, había muchos de ese tipo de personas. Entonces juntaron una turba, dice que a propósito alborotaron la ciudad. ¿Con qué sentido? Dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Jasón ayudaba a Pablo y a Silas. Los hospedaba, posiblemente les daba alimento. Y entonces llegaron a esa casa para sacarlos, para buscarlos. Pero el texto continúa diciendo lo siguiente. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Quiénes los trajeron? Los judíos. ¿Y los griegos? No, los griegos no se entrometieron en este asunto, sino los hombres religiosos. Dice que no encontraron a Pablo y a Silas, sino entonces al encontrar a Jasón, que era el dueño de la casa, lo trajeron con alguno de sus hermanos en la fe, posiblemente, y los llevaron ante los alguaciles, ante las autoridades de la ciudad, gritando. Ellos mismos hacían alboroto. Jasón no hizo ningún revuelto social, ni Pablo ni Silas. Eran estos hombres, venían gritando, los religiosos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Esa era la acusación de estos hombres, estos judíos, ante los alguaciles sobre Jasón. Dice que estos que trastornan el mundo entero, ellos estaban exagerando. El mundo entero lo trastornaban, pero también quería decir que el impacto del Evangelio se había notado, porque muchos griegos habían creído, incluso judíos. Estaba renaciendo la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, con todo tipo de personas. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice, a los cuales Jasón ha recibido. A estos alguaciles, autoridades, no les servía que en un momento vinieran personas a trastornar la ciudad. Era una provincia que se gobernaba por sí misma, pero en este momento, si los romanos se daban cuenta que trastornaban la ciudad y no podían controlar eso, tomarían esa provincia bajo su mandato absoluto. Y no podían darse ese lujo. Entonces dice, y todos estos contravienen los decretos del César. No solamente estaban hablando de que alborotaban la ciudad, sino para que los alguaciles hicieran algo, dijo que contrariaban los decretos del César. Ahí ellos sí tenían que hacer algo, las autoridades, porque el César era del Imperio Romano. Diciendo, ¿y qué era lo que decían? ¿Por qué supuestamente contrariaban el decreto del César? Ellos tomaron un texto fuera de contexto. Y eso es peligroso. Nunca podemos tomar un texto fuera de contexto en la escritura para interpretarlo, porque vamos a dañar el mensaje del Evangelio. Dice aquí que diciendo que hay otro rey, Jesús. Por supuesto que
Pablo dijo que Jesús era el rey de los reyes y señor de los señores, pero en una ciudad futura, celestial, y ellos lo tomaron fuera de contexto. Dice, y alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Dice que hicieron gran alboroto. Sin embargo, el verso 9 dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Parece que ellos pudieron pagar. Parece que ellos posiblemente pagaron monetariamente, pero en algún momento también se daba la costumbre de que eran torturados, castigados, y eso era una parte de la paga. Los romanos les ponían una condena física y al final la pasaron. ¿Qué nos enseña este episodio? Rápido, conciso. Algo tan preciso como esto. Nos enseña que el Evangelio no tiene la simple tarea de hacer programas edificantes, porque sí, muy bonito hacer programas para jóvenes, adultos, ancianos, para aquellos caballeros, damas, en los diferentes centros religiosos. Es bonito, pero no se trata solamente de eso. Aunque edifiquen. Y tampoco se trata de alentar a buscar buenas obras, buenas conductas, sino a transformar las vidas de las personas. Las iglesias, la iglesia de Cristo está llamada a transformar mediante el mensaje del Evangelio la vida de las demás personas. Hemos encontrado que en muchos centros religiosos, como pasaba en la antigüedad con los judíos, iban a la sinagoga todos los sábados, discutían sobre la palabra de Dios, pero eran personas incrédulas. ¿Por qué? Porque no creyeron el mensaje principal. Esto nos trae a devolvernos un poco a nosotros y preguntarnos, ¿estamos asistiendo a un lugar a escuchar una palabra que posiblemente bien dictada y lo demás? Bien intencionada, pero ¿cuál es la reacción nuestra? ¿Estamos creyendo el verdadero evangelio? ¿O simplemente somos personas religiosas que vamos, discutimos, aplaudimos? Levantamos manos, ofrendamos, pero nuestras vidas dicen otra cosa? ¿O será que nuestra fe ha claudicado y hemos puesto nuestros ojos en programas, en eventos, que es que evangelísticos, pero en nuestras vidas no creemos sinceramente que Jesús es el Mesías? Si es así, le invito a que hoy creas que Jesús es el Mesías, el ungido. El Jesús de la Biblia es el Salvador. Solamente por Él tenemos redención. Hasta aquí. Muchas gracias por quedarse con un café con la Biblia. Recuerda suscribirte para que este tipo de mensaje llegue a más personas. Muchas bendiciones.